De hecho, los vecinos relatan que se vieron escenas de muchísima preocupación, donde volaba todo, pero todo entre las casas. Y aquí no hubo ni tiempo de que esa madre se corriera cuando el árbol cayó directamente sobre su cabeza y sobre la de sus dos chiquitos. Un temporal trágico a donde los vecinos además dicen, esto era evitable, nosotros venimos haciendo denuncias para que se controlen los árboles, el estado de ellos, hay muchos que tienen mucha antigüedad, que están totalmente ahuecados o las raíces desprendidas y no hacen falta un viento de 90 kilómetros por hora. Esto pudo haber pasado antes, por lo tanto también se pudo haber evitado. En instantes estamos en vivo ya trabajando y vamos a ir ahí al barrio La Lonja en Pilar. Nos metemos, Mauro, con esta secuencia que anticipa el crimen del empresario y las novedades que hay al respecto. Sí, vamos a arrancar por lo estrictamente jurídico. El yerno se negó a declarar. Estamos hablando de Santiago Corona, sospechado de tener activa participación en el asesinato del empresario Fernández Montes. Y el otro sospechoso, de nombre Ricardo, de apellido Arce, declaró ante el juez de instrucción Hernán López. Y lo que dijo, y es interesante su descargo, lo podemos poner, dijo: yo no soy el del video, soy inocente, y dio una coartada, que en este momento el juez está verificando. Para decir que no estuvo allí. Que no es la persona que está en el video, no es el hombre que llega de rosa y se va, o que llega de blanco y se va de rosa con la remera blanca en la mano. ¿Está detenido? Sí. Este personaje que se declara inocente y dice: yo no tengo nada que ver. ¿Y quién aporta su identidad? ¿Quién lo reconoce en el video? Ahí viene el tema. En principio no sabemos si fue reconocido en el video, pero sí sabemos, y esto sí es un dato de la causa, es que este segundo detenido sí tuvo relación con la víctima, sí trabajó para la víctima y sí conoce al yerno. Lo que él está diciendo es: yo no soy el tipo que están buscando. ¿Cómo llegaron a él? Bueno, llegaron primero sobre la hipótesis de investigar al yerno, que es el que nadie dubitó viéndolo en la imagen fílmica, y además acordate, de arranque la investigación que empieza con una desaparición, empieza a aportar elementos del entorno familiar de Fernández Montes respecto del conflicto latente que había entre la víctima y el yerno. La investigación arranca por investigar al yerno y arranca por investigar a quienes serían sus laderos en el trabajo que compartieron alguna vez bajo las órdenes de la víctima. Bueno, vos acordate ayer cuando nosotros hablábamos con la ahijada de Maru, María del Carmen, la pareja del hombre asesinado de Roberto, nos decía: atención, porque el mecánico no es que trabajó para el empresario, sino que era la persona de confianza del yerno. Era la persona que cada vez que se rompía una máquina, iban y lo consultaba el yerno a él. O sea que eso sí se puede acreditar. Sí. Que había una relación entre ellos dos. No, la relación existe. Pero el tipo no dice: yo no conozco al yerno, yo no conozco a la víctima. El tipo dice: yo no soy ese. Exacto, no, eso está claro. Eso está claro. Pero lo que sí hay que despegarlo, presuntamente, es de esta estafa. Presuntamente el mecánico no está implicado en la estafa, o en lo que o en lo que habría motivado el crimen. Claro, y además el posible móvil del crimen es una hipótesis. Exacto. Nadie sabe por qué se tomó la determinación de matar al empresario. Así apareció el auto. ¿Dónde, recordá? Este caso tiene tres extremos. Habría que hacer un mapa, no tuvimos tiempo hoy, pero miren, los pongo en escena. Imaginen el sur, en este caso del Gran Buenos Aires, esto es San José Almirante Brown. Después tenés en Cañuelas, también sur, tenés ubicado el lugar del hallazgo del cuerpo. Y después tenés en Capital, en Caballito, la escena del crimen. Esos son los tres escenarios más importantes para deliberar o para delimitar. Y después, acordate un detalle más, que no es menor, es que ayer cuando estábamos al aire, en la morgue de La Plata, que tenían un cuerpo no identificado, es que recién ahí asocian y dicen: che, la persona que tenemos en la morgue de La Plata, ¿será el hombre que están buscando por televisión? Y ahí se asocian los datos y empieza ese reconocimiento parcial por esa medallita con un rosario. Pero la investigación todavía está en etapa fundamental, clave. Reitero, el yerno no declaró, pero el otro dijo: yo no soy la persona que están buscando, están equivocados.
María del Carmen, a quien recién citábamos, fue la pareja durante 13 años de Roberto. Tenemos la posibilidad de hablar con ella ahora, vía telefónica. María del Carmen, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Lamentamos muchísimo lo que está viviendo y los detalles por los que se va enterando. María del Carmen, ¿usted conocía a este hombre mecánico que presuntamente aparece en el video? No, te comento lo siguiente. A ver. Salgo únicamente en esta conversación para pedir, por favor, y agradecerle a Mauro por haber sido el primer contacto que tuve y el respeto que tomó todo esto. No voy a hablar más nada, no puedo hablar más nada, no solo que no estoy bien físicamente, sino que a la vez no puedo hablar. Está en secreto de sumario todo lo que de mi humilde saber pude decir, lo dije, y hoy lo único que siento es estar tranquila y esperar que haya una justicia divina. Mil disculpas, les agradezco a la prensa. María del Carmen. A la prensa, esto se ha llegado por lo menos a saber que el que estaba en La Plata era mi novio. Porque en realidad no sé si hubiera sido todo tan rápido. Yo ya estoy aturdida. Lo que sí pido, por favor, que no me llamen más. Bien. No es momento, dije lo que sabía, no tengo ninguna otra novedad, y por respeto también, no solo a mí, sino que a sus hijas, a sus nietos y a toda su familia, no tengo más nada que decir. Bien. No quiero ser ordinaria. No, María del quiero ser Carmen, grosera. le mandamos un saludo, le agradecemos como siempre la gentileza que tuvo y vamos a estar siguiendo el caso, quédese tranquila hasta el final, cuando esta historia llegue a juicio, cuando se sepa exactamente qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables. Gracias por este Mauro, contacto. te agradezco a vos, Bueno, muy que hayas amable. sido tan educado y hayas dicho las palabras justas y medidas del caso. Bien. Gracias. Un saludo. No, gracias a vos. Y Un lo saludo lamentamos muy mucho. grande, María del Carmen, un Gracias. saludo grande y gracias por Gracias. salir a aclararlo y bueno, lamentamos si, aunque sea en este último llamado, la molestamos, no fue para nada la intención. Bueno, Mauro, entonces ¿por qué no hacemos un pequeño raconto para aquel que se suma ahora y lo incluimos ahora a Walter Gorber para poder hablar de las novedades y las pericias que se van a hacer sobre ese cuerpo? Dale, yo quiero arrancar, hicimos la recreación completa con las cámaras que para mí despiertan la primera pregunta del caso que se me ocurre, que tiene que ver con que si esto fue un hecho premeditado o algo precipitado. Dale. Los horarios son fundamentales. Empieza esta secuencia a las 8:40 de la mañana del sábado, cuando este hombre abandona su casa de Caballito, quinto piso, Aranguren 36, y va a trabajar a su galpón de Humboldt al 100. Era dueño de la empresa Minivial dedicada a la construcción de máquinas o la venta de máquinas o maquinaria para la construcción. 8:43 termina saliendo con el auto, que es el auto que después usan para trasladarlo, auto que aparece prendido a fuego. Pero vamos por secuencia, esta es la secuencia completa. 9:04, vamos a decir, llega el primero de los sospechosos a la escena, que no es el yerno, es una persona que está señalada como el coautor de este homicidio. Hay una persona detenida que dice no ser este personaje que se ve en el video, por eso vamos a llamarlo el primer sospechoso. A los 20 minutos que la víctima se va a trabajar, este primer sospechoso llega al departamento y va a abrir y va a entrar por el portón del garaje. Hace toda una simulación en la puerta y ahí tiene el aparato que permite la apertura del portón del garage y se manda como Pancho por su casa. Dato fundamental, la víctima no estaba en la casa a esta hora. Está probado por la hora en la que sale y por testimonios que lo vieron en otro lugar. Y acá viene la pregunta del millón. Si llega al 9:05, como estamos viendo, y la víctima recién vuelve a su casa, como vamos a ver, estamos viendo todo el momento en el que este sospechoso entra. Ya no decimos el mecánico, porque el mecánico dice yo no soy el del video. Vamos a poner segundo sospechoso, ¿correcto? Sacando al yerno. Y 12:08, estamos hablando de una diferencia de 3 horas y 4 minutos
Recién llega el empresario a su casa, vuelve del trabajo. Las 3 horas y 4 minutos que pasaron entre la llegada del sospechoso. ¿Qué pasó en esas 3 horas? Póngalo, señora productora. Esa franja horaria entre la llegada del primer sospechoso a la casa y la llegada o el retorno de su trabajo del empresario. El sospechoso tenía llave del departamento, lo esperó en el palier, lo esperó adentro del departamento. ¿Sabía que no estaba? Esa No es lo la sabemos. pregunta. Revisó adentro del departamento si es que entró, buscaba la carpeta con información que en teoría presumían la víctima guardaba dentro del departamento. Imposible saberlo, pero sí sabemos, por los videos, que a las 3 horas de la llegada del primer sospechoso a la escena, recién ahí el empresario entra a su departamento. Hoy repasé una vez más el testimonio, el primero que da María del Carmen, y ella dice, en esa nota que les da a ustedes, con Claudio y con Agostina, que él, la víctima, Roberto, le había dicho a sus hijas que él no tenía esa carpeta, que sí que existían pruebas, pero que no las tenía él. Como que esto era algo sabido y compartido. Pero hay que ver si lo sabía el yerno. Hay que ver si lo sabía, sin lugar a dudas. Y si fue a buscar la carpeta y si es el móvil del crimen, tal vez fueron a robarle, no lo sabemos. No sabemos. Ahí se meten... O asustarlo. O asustarlo, o apretarlo, o intimidarlo. Ahí sube. Pregunto, cuando él sube al 5º piso, el sospechoso, el hombre que entra de remera blanca y se va de remera rosa, ¿estaba dentro del departamento? ¿Lo interceptan en el palier? ¿Lo esperó 3 horas? Ahí llega el yerno, 12:54. El yerno, fíjate cómo llega, apresurado. Lleva guantes, ¿ves? Ahí No, en otra toma se ve mejor. Ya va con los guantes como preparándolos. Ahí se ve el reflejo del ascensor en una toma. Pregunto. Él llega 12:54. Quien los testigos indican como el yerno y está preso. ¿Sí? Llega 40 minutos después que la llegada del empresario. Llega porque el otro que está adentro lo llamó y le dijo, se pudrió todo, vení. Hablaron entre ellos. 13:31, primer intento de descarte del cuerpo. ¿Se arrepienten? Esto no lo habíamos visto ayer. No. Hubo un intento fallido. Hubo un intento fallido. Miraron, se dieron cuenta que no podían y volvieron. Esto es tremendo. Habla de falta de planificación. Se lo vamos a preguntar a Walter. Habla de torpeza, habla de desesperación. Ahí vuelven. Y finalmente a los 14 minutos de ese primer intento fallido van a sacar el cuerpo. Con otra remera ya el hombre. Cambiado el segundo sospechoso. Yo lo llamo el segundo porque el otro es el yerno, para diferenciarlo, y porque el mecánico que está preso dice yo no soy él. Yo no soy. Bien. Y hasta ahora no ha aparecido nadie que pueda decir quién es esa persona. Bueno, el que está detenido dice yo no soy y lo puedo demostrar. Y el yerno no sabemos qué dice respecto. El yerno no declaró. No declaró. Con lo cual, por eso. no sabemos qué dice. Y hay que ver si todos los que están citando a todos los que trabajan o trabajaron para la víctima para ver si identifican al segundo sospechoso del video. Esto es tremendo. Van cargando el cuerpo, improvisación. Esto es adentro del garage. Adentro del garage. Y este es adentro del auto de la víctima. Adentro del auto de la víctima. Y se ve que en el auto, en el baúl, es el auto de la hija, pero decimos de la víctima para no complicarlo tanto, había como una valija que van a sacar. Mirá, ¿ves? Sí. No les entra el cuerpo, es tremendo decirlo así, pero es una demostración de que buscan espacio en el baúl. Y fíjate el horario, 13:46. Qué bárbaro. Recién van a arrancar 13:49. ¿Volvió al departamento? ¿Esa valija apareció? ¿No apareció? ¿La tiró en la calle? No lo sabemos. Fíjate que ahora se van a terminar yendo. ¿Los dos llevan guantes? Solamente el yerno guantes en la escena. Todo el tiempo el yerno con guantes. Decimos el yerno porque los testigos y la propia pareja de la víctima lo reconocen. Dice es él, no la tengo hija duda. del empresario y esposa de Santiago. Y la pareja del muerto, digo yo, de la víctima. De María del Carmen. Con quien hablamos recién, lo reconoce también cuando la policía le exhibe este video a esta mujer. No, y aparte que él también se muestra predispuesto para supuestamente tratar de reconstruir qué es lo que pudo haber pasado con este hombre. Pero más tarde, lo hace a las 5 de la tarde. Él no dice, yo estuve cargando un cuerpo en el... Si no estaría confeso. ¿Vuelve con la valija esa? No, y otro, pareciera volver con bolsas, ¿ves? Con unas bolsas. Con otras bolsas. ¿Como papeles podrían ser? Y va a tapar la salida de su sector del auto con el parasol. Hay un nivel de locura, yo interpreto, no soy experto, lo va a poder decir Walter, ¿no? Tiene toda la pinta de un crimen que se precipita y que no saben qué hacer. Yo hasta me imagino si esto tuviese audio, la secuencia del ascensor sería, ¿qué hacemos? ¿Salimos o no salimos? Y todo así, ¿no? Como
pero las cámaras, y hay cámaras, no hay cámaras, intenta taparse en un momento solamente la cara, ahí pone el parasol, es el único atisbo que hace por evitar que lo tomen, ahí lo hace, sí. ¿Ves? Sí. Pone el parasol para tapar su cara, bueno, y empieza una fuga. Ahí que están esperando a que les abra el portón. Sí, ellos mismos lo abren, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo digo esto, muchos me dicen, acá el operador de sonido me dice lo mismo, me dice, ahí recién se dieron cuenta que había cámaras. La verdad, creo que antes siempre supieron, porque además, en el tramo del ascensor, en algún momento, hay otra imagen que mostramos, la voy a pasar a la producción más temprano, hay un atisbo por tapar la cara. Hay un atisbo por tapar la cara que hace el yerno. De ahí se van. ¿Dónde? Bueno, ahora empiezan las preguntas. Fueron primero, escuchá, esta pregunta es interesante, fueron primero a prender fuego, ¿fueron los dos? Hay que ver si el yerno fue al lugar donde descartaron el auto y donde descartaron el cuerpo. En teoría no le dan los tiempos porque a las 5 de la tarde ya se hacía ver por Caballito. ¿Por qué digo esto? ¿Fueron Almirante Brown las dos personas a prender fuego el auto? ¿Tiraron primero el cadáver y prendieron fuego el cadáver en Cañuelas y a la vuelta prendieron fuego el coche? ¿Prendieron fuego el coche primero, se subieron a otro auto y terminaron de prender fuego el cadáver más adelante en Cañuelas? ¿Cuál fue la secuencia del descarte? Porque tenés dos escenarios, auto prendido fuego, cadáver prendido fuego. Que hacemos una aclaración que puede ser una obviedad, pero las dos cosas no fueron prendidas al mismo tiempo. Sin razón duda, por la claro, cual no es el una mismo pudo lugar. ser descartada en un lugar y el cuerpo en un lado y el auto en el otro. Si no, todo se hubiese desintegrado en el mismo lugar. Exacto, entonces la pregunta es, ¿cómo fue la secuencia del ocultamiento post-crimen? Porque ahí vos podés decir, ¿y en qué cambia? Y yo te digo, ¿sabes en qué cambia? Si vos encontrás cámaras de seguridad de este lugar que se acerquen a este camino en Almirante Brown, vas a ver quiénes iban en el coche. ¿Iba solo el yerno? ¿No iba el yerno? ¿Iba el otro? ¿Iba otra tercera persona? Prendieron primero fuego el auto, de ahí bajaron el cuerpo de la víctima en la misma frazada. Acordate que hay restos de sábana en el cuerpo encontrado en Cañuelas. Y en otro coche con mucha más logística fueron a Cañuelas y prendieron fuego el cuerpo, o hicieron al revés, fueron al extremo más lejano a Cañuelas, prendieron fuego el cuerpo. O fue una sola persona. O fue una sola persona. Bueno, las preguntas están abiertas y queremos aprovechar a Walter, que es el que sabe, nos puede ayudar a entender lo que todo el mundo analiza, o lo digo desde mi lugar, analizamos, o yo analizo como un crimen con cero nivel de planificación, como un acto demencial, con un nivel de torpeza que habla de algo que se precipita, es mi opinión. Walter. Bueno, evidentemente tiene, como bien Mauro y vos, Melina, lo señalaron, muchísimas aristas para analizar desde el punto de vista pericial el caso. Quizás yo, en primer lugar, me quedo con una primera impresión de que es en un punto bastante anormal de que una persona ingrese a un domicilio y se quede 3 horas a la guarda o a la espera, o en este caso al encuentro del empresario. Es decir, quizás la primer finalidad, yo prácticamente descarto por mi experiencia, que un robo o una sustracción al domicilio, más que nada porque la permanencia de ese lapso de 3 horas lo hace en sí bastante anormal. Obviamente habría que verificar si evidentemente esta primer persona que hace ingreso al domicilio ha podido en un punto violentar o ingresar legítimamente, llave en mano, ya que poseía evidentemente el control del portón, lo cual en principio quizás yo vería como dato llamativo esas 3 horas que darían en principio, a mi humilde juicio, la pauta de que el robo o la sustracción era un condimento accesorio, además quizás de este resultado final de muerte. Por otro lado, lo que se fue ventilando, ¿no? Si se habían, digamos, percatado de las cámaras de seguridad y demás, evidentemente sí, a sabiendas estas personas conocían por lo menos el yerno tiene que conocer el lugar. Sí, no cabe ninguna duda. Y aparte, bueno, la propia indumentaria de las dos personas sospechosas con gorros o viseras hace evidentemente a que estuvieron visualizadas estas
estas cámaras y con este ardid quizás evadir o eludir o distorsionar quizás la imagen que podrían dar las mismas. Pero perdón, Walter, te interrumpo en lo primero que dijiste. Estas 3 horas, ¿qué pasa desde que llega el sospechoso hasta que llega la víctima? ¿A vos te hace pensar qué concretamente? Estaban esperando a la víctima. Ese era el objetivo, Sí. era él y no papeles. En mi humilde opinión, están esperando a la víctima 3 horas. Es muy difícil que se logre una permanencia legítima de un individuo, Walter, en un departamento. Para seguir el razonamiento de aquellos que dicen no veían las cámaras, fíjate cuando entra, volvé un toque para atrás. Ahora lo vamos a hacer. Se tapa la cara. Fíjate. Está la llegada del yerno. Y claramente ya se tapa la cara en el ascensor. O sea que ya sabe, no tiene dudas que hay cámaras que lo pueden captar. Lo vamos a ver, es un poquito más para atrás, hacelo tranquilo que lo buscamos. Y perdón, Mauro, solo agregó esto ayer, Walter, estuvimos en vivo. Ahí está, mirá, Meli, perdón. En el edificio las cámaras no están embutidas, las cámaras están absolutamente a la vista. Sí. Congelarlo si podés cuando entra, Lucas, ahora lo vas a ver pasar. Ya hace el gesto de taparse ahí. ¿Ves? Correcto. Sí. Se pone una mano como en la cara. Va como buscando este movimiento, mirá, este es el movimiento, ¿ves? Como que no mostrarlo un poquito a Mauro, si podés. Claro, Lucas. a ver si entendés el movimiento, Lucas. Esto es lo que trata de hacer. Esto, como alguien que sabe que no quiere que lo invoquen con una imagen. Con lo cual, por eso yo vuelvo a hacer esta pregunta. Ahí lo vemos bien. Gracias, Lucas. Cuando el yerno llega, uno no tiene los diálogos de esta historia, pero uno imagina, si el yerno recién llega ahí, el homicidio ya está consumado. Llega con guantes. Digo, se va con guantes. ¿Puede ser que el otro lo llame y le dice, che, se pudrió todo, vení? Digamos, esto no sé si quedará en la lista de llamados, todo esto, ahora viene toda la prueba tecnológica, ¿no? Exactamente, para ver los cruces de llamadas y demás. Sí, le da 40 minutos de margen a la llegada al yerno respecto de la llegada de la víctima. Es correcto, es una hipótesis coherente lo que vos estás planteando, Mauro, pero igualmente yo en mi juicio todavía no descartaría la posibilidad de que el empresario esté todavía con vida. A esa hora, con la llegada del yerno. Sí, más que nada, bueno, evidentemente... Se me ocurre una cosa de preguntarte sobre eso que vos decís recién. Se me abre una posibilidad. Supongamos que efectivamente, como anticipó ayer María del Carmen, repito, la pareja de Roberto durante 13 años, era sabido, era un secreto a voces, que existía una serie de pruebas para comprometer al yerno, pero que esas pruebas el hombre se había encargado de decir que no estaban con él. Supongamos que fueron al departamento o lo mandan al departamento al mecánico para decirle a dónde están. Yo quiero que vos me digas dónde está esa carpeta. Y que ahí se genere una especie de lucha con el objetivo de que Roberto diga dónde está la carpeta. Roberto se resiste para no ponerla en peligro a María del Carmen y eso motiva que lo mate. No sé si motiva que lo mate, pero motiva que llegue el yerno. ¿Para qué? No quiere para cantar, con el no quiere cantar dónde está la carpeta. Puede ser. Porque por ahí él dice, fueron a buscar a la víctima. Es muy posible que fueron a buscar a la víctima. O el dato de la víctima, que no es lo mismo que a la víctima en sí. Eso. Claro. Decime dónde está la carpeta. El dato que pueda aportar. Así que tenemos una carpeta con la información. ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? Sí, sí. Y que Roberto diga, no la voy a exponer a María del Carmen, porque María del Carmen dice, la carpeta la tenía yo. Y lo terminen matando. Sí. Es otro porque abanico. Lo que yo no veo, Walter, es una tarea... prolija, no es prolijo. Claro, es todo como brutal, ¿no? Sí, esa es la palabra. Todo como... Yo insisto con esto, uno imagina a los sabios, dale, ¿qué hacemos? Sácalo por acá. No, pará, 13:31. El asome ese de 13:31, cuando bajan con el ascensor, no hay plan. Y aparte de ahí, evidentemente, quizás percibieron la posibilidad de ser vistos, quizás en esa imagen en la que sale la primera persona del ascensor y gira su cabeza y ve quizás que el campo visual de algún otro individuo, quizás que estando en la vereda o quizás el portero o el que fuera, podían ser vistos, por eso retomaron nuevamente con el ascensor hacia el piso del departamento. ¿A vos te dice algo el hecho de que el único que se ve con guantes es al yerno cuando supuestamente vos decís, o es posible que la víctima estuviese todavía con vida, y no hacia el otro sospechoso? ¿Puede significar algo esa situación, esa secuencia? Que uno tenga guantes y el otro no. Bueno, ahí habría que ver o corroborar si el yerno frecuentemente iba o no a ese domicilio. Por lo que surgió en las,
en los datos investigativos, como que había, digamos, cierto lapso prolongado de tiempo en el cual aparentemente no había un contacto directo, por lo que yo, digamos, he escuchado, entre el empresario y el sospechoso, el yerno. ¿Por qué digo esto? Porque si el vínculo es cercano, o mejor dicho, frecuente, tampoco tendría bastante sentido que el individuo acceda a ese domicilio con guantes. ¿Y por qué? Porque es una persona que frecuentaba ya el departamento y evidentemente... Sí, pero una cosa es... Por eso hablo de la planificación. Si son tipos que no están habituados a cometer delitos contra la vida ni contra la propiedad, más allá de una estafa que es el eje de los conflictos preexistentes, una estafa millonaria. Digo, tal vez en la cabeza de quien es recurrido para ayudar vía teléfono o WhatsApp, che, vení que se pudrió todo, me fui de mambo, lo maté, no me quiso decir dónde está la carpeta, ahora venía a ayudarme a descartar el cuerpo. En la falta de conducta criminal constante, el tipo imagina que llevando los guantes le va a cambiar en algo, sin darse cuenta, como dice usted, que si él suele toquetear la escena, sus huellas van a estar igual. Ahora, una cosa que estén en los muebles y otra que estén sobre el cadáver, que no es lo mismo, ¿no? Claro, claro. Acá un dato nos puede brindar la imagen del video, a qué hora exacta llega el empresario a su domicilio, ¿sí? Y a qué hora aparentemente el sospechoso, el yerno, también hace este ingreso con los guantes. Tenés una diferencia exacta de 12:08 llega el empresario, ponelo si lo puedes encontrar. 12:08 llega el empresario. Yo digo llega para evitar la salida al trabajo, si no confunde todo la primera salida que hace al trabajo. 12:08 entra al departamento. 12:54 llega el yerno. Son 46 minutos de diferencia. Hay otro dato para mí. Bueno, perdón, ¿vos querés decir algo sobre eso? O sea, la pregunta es, ese sospechoso, ese segundo sospechoso, sea el yerno o quien fuere, ¿estaba en las inmediaciones o no? A la espera de un determinado llamado o no. Y otra cuestión, si nosotros repasamos una y otra vez cómo entra el primero de los sospechosos, entra con aparentemente el control automático que abre el portón. Por lo tanto, uno puede presuponer que no tenía un manojo de llaves, que la única manera para poder entrar era a través del garage y esperar, suponemos, sin las llaves del departamento, lo cual robustece esto que dice Walter, y coincido, que es de suponer que si vos no tenés el manojo de llaves para entrar abajo, tampoco habrías de tener el manojo de llaves para entrar al departamento, a donde el objetivo, por algún motivo, era Roberto. No el departamento, sino Roberto. Entonces te quedás en el palier a esperar a que llegue para apretarlo y entrar. Es otra alternativa también. Otra alternativa también. Y el tema del descarte de los actos posteriores. ¿Tiene lógica? Vamos a ubicarnos en un mapa Almirante Brown Guernica, la diferencia, perdón, Almirante Brown Cañuelas. Sí. ¿Tiene lógica, siempre en la lógica criminal, que es imposible posarnos allí, ¿no? Y que a veces no tiene lógica. Que a veces no tiene lógica. Los tipos, ¿qué harían primero? Prenderían fuego primero el auto y después sacarían el cuerpo de allí, necesitan otro coche como logística para ir a Cañuelas, o van al extremo más lejano, prenden fuego el cuerpo de la víctima y volviendo se descartan del auto prendiéndolo fuego, con un detalle que para mí no es menor, pero la lógica de estos tipos que parecen improvisados es que cuanto más tarde en prender fuego el coche, más chance hay de que aparezca la denuncia por el faltante del auto, además del empresario, y que busquen ese Suzuki en algún punto. De hecho, identifican antes el Suzuki que al cuerpo, porque el Suzuki tiene un número grabado en el motor que permite identificar. Pero a ver, vos supuestamente prendés fuego algo para eliminar pruebas. Sí, o para demorar la identificación. Pero eso nos hablaría de alguien con un poquito más de preparación. O les pintó en ese momento. Pero yo digo, vos llevas un cuerpo muerto, lógicamente, ¿no? No un hombre al que estás secuestrando, sino ya llevas, como suponemos, obviamente es eso que están trasladando es un cuerpo, naturalmente, que en principio además no pareciera ya estar segmentado. Perdón por el detalle, pero pareciera que es todo un mismo en la imagen del transporte en la sabana parece que es una unidad. Una unidad. Después sabemos por imágenes que son impublicables que fue segmentado. Entonces yo pienso, primero habría uno de descartar ese cuerpo y luego prendo el auto para eliminar evidencias del traslado de ese cuerpo. ¿Para qué habría de hacerlo al revés? Sí, teóricamente quizás ese es el mecanismo guardid que los homicidas suelen realizar. El primero el descarte del cuerpo en este caso y
con posterioridad tratar de distorsionar o eliminar algún otro tipo de indicio que esté en el vehículo. Otro dato llamativo desde lo pericial, o desde lo que a mí me compete en la criminalística o en la especialidad de incendios y explosivos, es que el vehículo está incendiado desde adentro hacia afuera. Que esto es otro dato también importante para la investigación, ¿sí? Es decir, la distorsión de las pruebas o de las evidencias se procura hacer desde adentro del vehículo, del habitáculo, es decir, por diversos combustibles o elementos acelerantes, en donde uno justamente percibe muy claramente, por ejemplo, como dato llamativo, que los neumáticos o el caucho, ¿sí?, de las ruedas está conservado. Es decir, el vehículo fue incendiado de adentro hacia afuera, para este caso, para tratar de eliminar todo tipo de vestigios o rastro hemático, o improntas digitales, o filamentos pilosos y demás. Cuando decimos lo matan por 1 millón, el sentido de la pregunta es que en realidad el yerno iba a ser denunciado por la víctima, o probablemente nunca lo iba a denunciar, pero la víctima tenía pruebas de que su yerno lo había estafado en más de 1 millón de pesos. La relación que nos contó María, la mujer de la víctima, pareja de 13 años, de los últimos 13 años, nos dijo: Fernández Montes, Roberto, le había dado trabajo a su yerno, Santiago, y le había delegado el manejo de la plata, de la caja de esta empresa Mini Vial. Y le empezaron a llegar requisitorias de AFIP y de contratistas, hasta de empresa de camiones, que estaba todo impago, que no pagaba las cargas sociales, que no pagaba los conductores, que no pagaba la contratación de servicios. Entonces ahí el dueño de Mini Vial, es decir, la víctima, infiere, descubre que su yerno le está comiendo la guita, para hablar en un lenguaje poco técnico y más sencillo. Y ahí cae en la cuenta de toda la situación, porque vos podés tener, digo yo, sospechas que alguien que trabajó para vos, incluso familia, te está robando, se está quedando con cosas que no le pertenecen. Pero cuando empieza a tener requerimientos impositivos, es que ahí podés caer en la cuenta de la magnitud que ha alcanzado esta estafa o este robo por parte del familiar. Hay que ver también cómo fue decodificado por la persona que estafó. Cuánto sabía respecto de lo que la víctima iba sabiendo o no de los movimientos inapropiados que hacía con el dinero. Absolutamente. Y que pudo haber desencadenado eso en él. Hay un faltante, y hay un faltante que no es menor, que Walter nos puede ayudar a entender. La familia declara cuando requisan la escena, van los peritos, la prueba de luminol, después nos explicás qué es, a un adelanto, da positivo, revela que hay manchas de sangre que se lavaron en la escena, en el departamento, hay signos de arrastre. Un testigo del entorno familiar dice: mi papá o Roberto, creo que fue la hija, tengo dudas, la que declara eso, por eso no tengo la certeza, declara: Roberto guardaba 20.000 pesos o dólares, no es claro el relato, adentro del motorcito no sería del sauna, como sería la pileta, no me sale la palabra. ¿Climatizada? Claro, no, tenía un jacuzzi. Un jacuzzi. El jacuzzi, Entonces dicen, el motorcito que prende el jacuzzi, ahí adentro, en esa caja, guardaba 20.000 pesos o dólares. Esa plata se supone, ahora se sigue la investigación y vamos a mostrar los dólares, que fueron secuestrados en el auto del yerno. Una vez que lo detienen al yerno, le requisan su auto personal de la comisaría. Y aparece el dinero. Y está el misterio de este dinero, ¿ven? Estos 20.000 dólares que están adentro de esta bolsa, de esta marca de cápsulas de café, aparecen en el auto, en el baúl del auto del yerno. Y oh casualidad, del otro lado los denunciantes dicen: faltó dinero, hablan de un monto de 20.000, no saben pesos o dólares, que la víctima guardaba en el motor del jacuzzi de la casa. Entonces pregunto, ¿puede ser que, si fueron con el objetivo de matar o de apretar por la carpeta con pruebas, en el revoleo definan como estrategia robar además, para decir: y además ya está, nos llevamos el dinero ya jugado? Es probable que sí, es probable que sí, que además de cometer esta secuencia de hechos ilícitos, ultimen, digamos, con la sustracción de diferentes valores. De hecho, la imagen de las cámaras de seguridad fue muy clara cuando depositan al cuerpo en el baúl de este vehículo y después una de las personas quita, digamos, una valija, vuelve al domicilio
y además, digamos, baja o retorna con otro bulto bastante voluminoso, en el cual podrían ser valores, papeles o algún otro efecto personal o de valor. Ayúdanos con algo que es científico, que es tu expertise. Hoy los forenses dictaminaron en la morgue de La Plata que no tienen forma de establecer la mecánica de la muerte, descartan, no encuentran en ese cuerpo carbonizado y segmentado, no encuentran disparos de arma de fuego. ¿Se puede saber en un cuerpo en ese estado, que nosotros vimos las fotografías impublicables por cierto, cómo lo mataron? ¿Hay alguna técnica posible de aquí a 10 días, un mes, de decir, bueno, fue una muerte por estrangulamiento, a golpes, a puñaladas? Si no lo están viendo hoy en la mesa de autopsia. Bueno, hay diferentes estudios complementarios, además de esta evaluación quizás macroscópica que se hace obviamente en la autopsia. La autopsia comienza con un estudio radiológico en el cual se trata de buscar diferentes vestigios, o sea, producto de los impactos. Podés ver si tuvo restos de plomo en su cuerpo. Claro, sí, restos de algún tipo de proyectil, lo eso cual está descartado, negativo, claro. ¿Y cuánto te puede llevar ahora con el nivel de complejidad que requieren todos estos estudios? ¿Qué se analizan? ¿Los tejidos? ¿Cómo te das cuenta cómo matar a una persona en el estado de descomposición que tiene ese cuerpo? Se analizan los tejidos que en cierta forma estén medianamente conservados. La carbonización es poco probable que sea absolutamente total en un cuerpo, lo cual, bueno, hay diferentes tejidos internos que hace a un estudio histopatológico, en el cual, bueno, se trata de verificar algún tipo de mecanismo de muerte. Evidentemente, por supuesto, cuando un cuerpo está en cierto grado de, digamos, descomposición o de consumo producto, claro, del fuego, obviamente, digamos, se requiere de estudios un poco más específicos y a veces macroscópicamente no se puede hallar la causal exacta de muerte. Pero también me imagino, es bastante evidente lo que voy a decir, pero al mismo tiempo si detienen dos personas y, por ejemplo, pudo haber habido una lucha, pudo haber habido un apuñalamiento, tiene que haber algún vestigio de eso en las personas detenidas. Sí, debiera haberlo, pero bueno, también supongamos que hubo algún tipo de utilización de arma blanca. El arma blanca por el filo, para matar. Claro, por el filo puede dejar improntas en los huesos, ¿sí? En el sistema óseo, estos filos que después van a ser justamente analizados en estos estudios complementarios. Es decir, por ejemplo, la parrilla costal u otra parte del cuerpo, se van a tener que, digamos, disgregar el tejido y ver y hacer el análisis directo sobre los huesos, si es que estamos en una hipótesis de arma blanca. Ahí habría que ver si justamente... lo estrangularon, ¿puede quedar vestigios en el cuerpo a pesar de su estado de desintegración resultante de haberlo prendido fuego? Bueno, en ese caso se analizan los órganos internos, hay que ver si están en un estado óptimo para poder ser analizados después de este grado de carbonización, pero bueno, se analiza el cerebro, se analiza otros elementos en los cuales son indicativos de asfixias mecánicas, lo cual, bueno, digamos, la investigación se trata de centrar por estos estudios complementarios en verificar la causal de muerte. Evidentemente, por todo lo que se está analizando, obviamente no es una causal natural. No, está claro. Esto no es una muerte natural. Perdón, y tenés la mancha que uno presume a la distancia de sangre, por obvias razones, no somos peritos, pero uno lo puede ver. En la sábana. En la sábana cuando la bajan, es un elemento y además, a ver, supongamos un escenario de... Fuimos a hablar amablemente con el empresario, se infartó, no sabíamos qué hacer, no termina de este modo descerebrado. Sería como una locura, ¿no? Y otro dato te agrego, Mauro, para la causal de muerte, además del estudio de autopsia, estos estudios complementarios, es el escenario, el departamento, porque en el departamento hay que verificar los elementos que se han hallado. ¿Qué es luminol? Explicarle a la gente qué es la prueba de luminol, cómo se hace y qué revela. Bueno, el luminol es un reactivo que se utiliza fundamentalmente para diferentes fluidos biológicos, en este caso particular para el hallazgo probable de sangre generalmente lavada o distorsionada, digamos, del escenario. Para eso se utiliza este reactivo.
El luminol bueno, es un producto que, digamos, se disuelve con un carbonato en un medio alcalino. No lo quiero hacer muy técnico, más que nada para el televidente. Pero es una forma de hacer visible manchas de sangre lavadas. Claro, revela por fluorescencia, ¿sí?, manchas biológicas, ¿sí?, en las cuales los peritos nos centramos en estas fluorescencias encontradas en el escenario y hacer por algún tipo de hisopado. No se ve. Exactamente, ver lo que no se ve. Bueno, acá dicen que el luminol dio positivo, no tenemos el detalle dónde, no ha trascendido. Y dio positivo también, dijeron ayer los investigadores, signos de arrastre de sangre, ¿no? Como que ese cuerpo fue movido. Bueno, evidentemente nosotros también lo hemos visto acá en la imagen de la cámara de seguridad, 2 personas arrastrando un cuerpo, que son las mismas personas que pudieron haberlo arrastrado arriba en el domicilio. Es muy... prácticamente... Y no hay otras personas, si hubiese visto en los videos otra persona que no sean los 2 que están en el video en esa franja horaria. María del Carmen sube al departamento, ¿no? Cuando lo está buscando, porque María del Carmen se iba a encontrar con este hombre, se intercambian unos mensajes, él incluso le dice, me voy a pegar un baño y nos vemos, una cosa así. Cuando pasa una hora del horario pactado para encontrarse, ella empieza a llamarlo y a mensajearlo vía WhatsApp. Al principio los mensajes llegaban y después ya los mensajes no llegan más y ella se preocupa y va hacia la casa. O sea, ahí estamos viendo las manchas que podrían ser compatibles con la sangre. Pero mi pregunta es, Mauro, ¿vuelve con la ayuda del yerno al departamento? No, nunca entra. Ella dice que el yerno... Estoy tratando de hacer memoria, podemos recuperar la nota con María. Ella dice en un momento que a mí me llamó la atención esa frase, que el yerno tipo 6 de la tarde, el sol le decía, tranquila, calma, tranquila, calma. A ella y a otra mujer más, no sé si habrá sido alguna de las hijas o qué. Pero no sé quién entra al departamento. No, incluso María del Carmen dice que él primero lo que se ofrece es como a llevarla a ella a hacer el recorrido a donde... o en la cabeza de alguno de ellos, e incluso con la ayuda de la hipótesis que quería sembrar el cuñado, era ver si le había pasado algo en el camino. Van de vuelta a la fábrica, vuelven, hacen el camino habitual. Tenés razón, con el yerno. Ahí me acordé. Eso lo dice el yerno, según el relato de la pareja de la víctima. El yerno le dice, no, vamos al depósito, a ver, claro, como a mirada de la investigación, tratando de desviar y sembrar pérdida de tiempo. ¿Se entiende? Sí. Por eso creen que no fue al lugar del descarte del cuerpo, porque estaba presente en Capital. Hay 3 horas que le dan como para ir y venir, pero a las 5 de la tarde ya lo estaban ubicando en Capital. Hay que ver si fue a la zona del descarte del cuerpo y del auto prendido fuego, o se quedó a mitad de camino y se volvió para Capital para hacer una simulación, si es que es el autor, como se sospecha. Pero vamos a repasar, porque ayer hicimos un fragmento nada más. La nota fue muy larga, la que hablamos con la pareja de la víctima, y ella va contando esto, cómo fue el accionar del yerno todo ese día, no solamente en la historia de la estafa. Ese día particularmente, ¿qué hacía el yerno? ¿Cómo se mostraba? ¿Qué sugería? ¿Cómo se presentó en la puerta del edificio? ¿Atendió el teléfono? ¿No atendió? ¿No cuentas? El día sábado... hablé como siempre, yo hace 13 años que estoy con él. Ajá. Como siempre, a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 fue el último llamado que me hizo, me dijo, mami, me voy a bañar y como algo y me voy para tu casa. Como no venía y se pasó un par de horas, lo llamé ya el celular, y no estaba desconectado, le mandé un WhatsApp. El WhatsApp salió del servidor y no ingresó en el celular de él, y yo creí que tenía roto el celular. Todo lo que uno me puede imaginar, nada, que el teléfono no funcionaba. Cuando vi que eran las 4, las 5, las 6 de la tarde, decidí salir con mi auto hasta la casa de él, porque yo creí que realmente le había pasado algo, pero de él, una persona que tuvo un infarto hace 6, 7 años, y bueno, creí que capaz que estaba descompuesto. Descompuesto en su departamento, digamos. Toqué timbre, ya cuando averigüé en el bar de la esquina que él siempre toma café, que no lo habían visto, abrieron el portón, gente que vive por ahí, yo no vi ni el auto de la hija, porque no es el auto de él el que falta, es el auto de la hija. Ah, está a nombre de la hija. El que apareció quemado. Claro, no es el auto de él. Ah, ok. Bien. Él estaba con el auto de la hija, el auto de él está en el lugar donde él lo guarda siempre. Bien. Bien. ¿Es en el edificio también lo guarda él o en otro lugar? No, en otro lado. Lugar. Bien.
Entonces, lógicamente, ahí sí tuve que llamar a la hija, a decirle que al padre no lo ubicaba, y la hija, bueno, pobre chica, ¿no? Estaba en un country, esperé 1 hora y pico que llegara desde Escobar ahí, porque había que abrir. Claro, pero María, cuando vi que no estaba el auto ni de la hija ni la de él, porque él a veces cambiaban los autos y también su auto podría haber estado en la cochera. Claro. No estaba ninguno de los 2 autos. Entonces después vino la otra hija también desesperada. Y bueno... Usted no tenía llave del departamento para ingresar. Claro, el tema es que este individuo, esta mala persona, viene con la hija como si no hubiera pasado nada. Y dice, calmate, tranquila, estén tranquilas. Claro, subimos, no vimos nada raro. Nada más que la hija menor, que es la que vive con él, vio que faltaban las sábanas de la cama y todavía le dije, capaz que la puso a lavar. Yo no sé, yo los movimientos de esa casa no lo conozco porque no tenía trato directo con las chicas. Pero María, no había nada extraño, es decir, no había manchas, no había yo no vi signos nada. de alguna pelea, no faltaban Nada, objetos de valor. Nada, no, nada. Yo no conozco esa casa internamente, la vi 2 o 3 veces, porque la relación mía era con él directamente. Bien. Con las chicas la vi muy pocas veces. María, cuando usted dice, Mauro Zeta le habla, gracias por hablar con nosotros. Cuando usted dice este individuo, mala persona, usted se refiere al yerno. Al yerno que lo estafa, al yerno que hace 8 meses atrás, 9, descubrimos que este hombre, que es un hombre de bien, un hombre que trabajó toda su vida, un hombre que hizo todo lo mejor para que a nadie le faltara nada, descubre que lo llaman de la FIP, descubre que lo citaban, que lógicamente él no estaba enterado porque su yerno, que le manejaba la administración y conocía todo ese departamento, iba y venía con llave porque era el yerno. Claro. Era el yerno. Escondía todo. Por un problema que pasa, que no importa ahora, que él se entera de que estaba todo impago, todos los camiones sin seguro, las máquinas sin seguro, el personal sin seguro. Se comió la plata. 1 año y medio. Se comió la plata el yerno, se fue comiendo la plata. Entonces, lógicamente, como él no podía creer esto, y él María, me decía, yo le daba la plata a él. Hasta ese momento... Si yo realmente empiezo a hacer una investigación, yo soy una administrativa, una simple administrativa, donde yo manejo números y me gusta y siempre trabajé en esto. Entonces pido al banco, lógicamente con él, siempre con él, y con el consentimiento de él que me dijo, por favor dame una mano. Saco resúmenes de cuenta, me fijo que había sacado como 10, 15 créditos que él no se dio cuenta que los iba pagando, porque lógicamente en el momento que ingresaba la plata lo que hacía esta cosa era automáticamente cuando se ingresaba la plata lo filtraba para su cuenta corriente. Entonces lo que hacían, así empezó todo. Lo que hacía era un pase de plata, después hubo cheques que firmó, que retiró en ventanilla. María. Y mi pregunta fue quién firmaba eso, y lógicamente mi pareja me decía si había que comprar un repuesto, si había, lógicamente le daba, era de confianza. ¿En qué monto la evalúa usted de la estafa? La evaluación que se hizo, y por lo que me decía él, que faltaba, y más de 1 millón de pesos. Él siempre decía que como él hace un par de años tuvo un infarto, él decía que si le pasaba algo, él se quedaba tranquilo, que Santiago sabía los movimientos de la empresa y sus hijas quedaban cubiertas. Claro. Porque era el yerno. María. Sí. María, hay un dato que usted me dice que me impresionó mucho. Usted lo vio al yerno el mismo sábado por la tarde. Sí. Y él le dice ahí como haciéndose el distraído, calma, tranquila. Calma, chicas, todo. Y me dice a mí me dicen Maru. Me dice, Maru, seguime con tu auto, que vamos a hacer el mismo camino, desde acá hasta el galpón. Es capaz que está descompuesto, porque yo lo que creía era que como estaba tan estresado
con tantos líos y con tantos problemas económicos, que él se hubiera infartado, estuviera con una embolia, qué sé yo. Yo no me imaginé esto, es una película esto. Maru, ¿y ustedes fueron hasta el galpón? Claro, llegamos al galpón, yo llamé, como yo me hice cargo estos par de meses de la empresa de él, ayudándolo, le dije, hacete cargo vos, ponete al frente otra vez como antes. Porque el alma mater de esto sos vos. Y a vos te conocen tus clientes, a vos te conocen todos. Maru, a ver, estoy tratando de imaginarme. Hubo un encuentro, una reunión donde su pareja Roberto le dice a su yerno, escúchame, ¿todo esto me has estafado? Sí. ¿Y cómo fue ese momento? Junio se gritaron de todo y hubo amenaza también. Pero la amenaza en un momento de nervios... Sí. Bueno, se dijeron de todo. ¿Y qué le decía el yerno, por ejemplo? Que era mentira, claro, si no lo habían visto. Y con respecto a las cámaras Sí. de él estaba creído que no funcionaban. El yerno creía que no andaban las cámaras. Iba y venía, las cámaras no funcionaban. El yerno pensaba que las cámaras no funcionaban. Exactamente. ¿Y cómo sabe usted, Maru, que él pensaba eso, que las cámaras no funcionaban? Porque cuando... esas son suposiciones mías. Porque si no, no va a ser tan idiota de salir tan claramente que es él. ¿Usted vio las imágenes? ¿Vio las imágenes? Sí, las vi. ¿Y se ve claramente que es el yerno? Sí. Con el otro detenido, que es un ex empleado. El otro no sé, no quiero, le veo cara conocida, pero en realidad no sé quién es. Pero usted no era reconoció... empleado de Roberto. Era, lo que pasa que cuando el yerno lo empieza a ayudar a Roberto, y va y traslada las máquinas, era un arreglo de él con su yerno. Claro. Y como después, sin decirle nada al padre, baja del camión, porque y pone a alguien que trae no sé de dónde. Y empieza a haber una matufia de gente desconocida. Claro. Ahora, María, ¿ustedes entonces reconocieron al yerno saliendo del departamento? Sí. ¿Qué vio exactamente? Lo que dice todo el mundo. Lo que dijeron ustedes, y lo deben saber por la fiscalía. Yo no sé si estoy bien o estoy mal. No, María, le preguntamos, lo que queda claro viendo el edificio es que hay dos cámaras que tienen una vista directa de la puerta. Muy directa. Muy directa, y es él. ¿Y el auto dónde estaba estacionado? El auto estaba en el garage de ese portón levadizo que tienen, con el portón de atrás abierto, que a alguien le llama la atención de que el auto había estado con el portón abierto, y el ascensor en el 5º piso. Y después se ve todas las imágenes que prefiero olvidar. ¿A qué hora fue? Todo esto que llamó la atención del ascensor. ¿El ascensor tiene, a ver, para entender bien, tiene acceso a las cocheras o termina en planta baja? No, a las cocheras. De las cocheras al piso directo. Y por eso, entonces, ¿a qué hora fue? Lo que se ve es retirar el cuerpo, sale del ascensor y estaba esperando allí en el subsuelo, en la cochera. Entró primero uno, se ve que entra primero uno, el otro, el yerno estaba en la esquina como haciendo de campana, porque se ve también, porque alguien dijo, es el yerno de Roberto, luego conocieron también. Lo que después, no quiero poner una palabra de más. No, está muy bien. Ni una palabra de menos, porque después se distorsionan las cosas. No, por eso le preguntaba la hora, porque usted va a la casa a las 5 de la tarde, ¿sí? A las 6 de la tarde, más o menos. ¿Y a qué hora se ven las imágenes todo este movimiento? Todo esto se terminó a las 2 de la tarde. Claro. Una persona entra, se ve que mi pareja sale a las 7:30, que se iba a trabajar, se ve que sale el auto, se ve que entra alguien a las 9, no sé, si 9:30, qué sé yo. Después entra esta porquería lacra con llave. Capaz que tendría una copia, no lo sé yo. ¿A qué hora, Maru? Creo que era las 10:30, 11 menos 20, no sé, no quiero mentir, estoy aturdida. ¿Y usted habló por WhatsApp a las 11, fue el último contacto? No, el último contacto no fue a las 11, bueno, fue a las 12 y él me dijo, mami, voy a comer algo y voy por tu casa. Claro. O sea que todo ocurrió entre las 12 del mediodía aproximadamente y las 2 de la tarde. Exactamente. Pero porque los empleados de él, los empleados de él,
Sí. Me llamaron, yo lo llamé. ¿A qué hora lo vieron a Roberto la última vez en el galpón? Le digo, porque perdí con eso, fue el sábado a la noche, porque después empezó la peregrinación. ¿Dónde podía estar? Y esta basura se presenta ahí con la hija, que pobre mujer también, con 2 chicos, y me dice, seguime con tu auto que vamos a hacer el mismo recorrido que hacía Roberto desde acá hasta el galpón. Llegamos al galpón y de ahí volvimos a hacer el recorrido que él haría desde el galpón a su casa. Claro. Porque todos creímos, que realmente es capaz que con el estrés que estaba sufriendo, porque nos pusimos la empresa otra vez al hombro para salir adelante. Claro. Entonces yo dije, está tan estresado que capaz que le agarró un infarto. En el camino que hacía de Claro. ida o vuelta a su Entonces, casa, que ver el auto la allí hija en más alguna chica que iba conmigo cuadra. en mi auto, iba mirando para todos lados, si su María. auto estaba en algún lado. Yo le decía a él, ¿qué va con esa cara? Voy a ser honesta, es lo que yo decía. ¿Qué va a hacer? Y él me decía, la tiene amenazada mi hija. La tiene amenazada. Y cuando salió todo esto que yo descubro que faltaba plata y faltaba todo, le dije que denunciar. Primero que lógicamente, como él le había dado todas las claves, había que hacer todo un peritaje, porque en realidad todo estaba a nombre de él y el que sacaba la plata era él. Con los dedos lo ponía el muchacho porque tenía las claves. Claro, Pero y además frente estaba... a toda una realidad, Estaba como... era él el que hacía las cosas. No estaba cometiendo un delito con eso, estaba cometiendo el delito que estaba estafando a su suegro. Pero Exacto. en las cuestiones legales de hacer transferencias, de pedir crédito, todo Claro, eso estaba dentro del claro. normativa porque estaba autorizado a eso. Claro, sí, le dejó el manejo de la empresa. Maru, Claro. ¿es cierto que Roberto llegó a juntar toda la documentación en una especie de carpeta que tenía preparada cuando se animara a denunciarlo? No se iba a animar a denunciarlo, No se iba a animar. no. Y esa carpeta no la tenía él. ¿Pero No existía? es que fueron a buscar nada. Y- Plata sí, la carpeta no. ¿Existía la carpeta? Por supuesto. ¿Y no Sí, apareció, la presenté. no apareció esa carpeta o sí? ¿Cómo no va a aparecer si la tengo yo? Ah, perfecto. Bien, no, yo creía que estaba por ahí en el departamento y No, que no, habría no. sido la causa de ir a Él buscar la carpeta. aclaró a sus hijas A ver. que esto estaba guardado Bien. y él decía, no hay ninguna prueba, no hay ninguna prueba. Sí había pruebas. Lógicamente que yo tendría que haber ido más atrás haciendo averiguaciones y mirando, pero teníamos que ir a pedir una orden porque después de 8 o 9 meses en el banco, si uno pide resúmenes de cuenta, Sí. hay que aclarar el porqué. Y él no quería líos, no quería, porque dice, es el padre de mis nietos. Claro. No María, quería que la hija Y- tuviera ningún problema. ¿Y la hija qué decía? La hija no podía creer esto. Y la hija también estaba amenazada. claro. ¿Y los ¿Han chiquitos qué años tienen? ¿Qué 1 y 2 años. ¿Han tomado contacto con la familia de este hombre? Es decir, con sus padres, no sé cuál es No, su ya entorno. eso no te lo podría decir porque no tengo ningún contacto. Ah, No tengo ningún contacto. El único contacto real fue con Roberto, que es el amor de mi vida. Le pese a quien le pese. Y estábamos tirando para adelante para poder salir adelante y yo darle una mano porque estaba solo para todos. Fue muy útil, Mauro, repasar lo que contaba María del Carmen, porque de esa manera podemos despejar algunas dudas, como por ejemplo cuál fue el comportamiento del yerno. Como Por eso valió la pena. Seguro, como también decir, sin lugar a dudas, que hubo gente que lo vio en las inmediaciones del barrio cuando él dijo haber estado en otro lugar. Walter, y a modo de conclusión, si pudieras, no sé si arriesgar, pero decir qué es lo que esta secuencia, estas imágenes te permiten ver, ¿qué es lo que dirías? Bueno, el grado evidentemente de alevosía, de ensañamiento, es decir, con posterioridad a, digamos, a la muerte del empresario, evidentemente las personas por algún punto querían eludir el accionar de la justicia, tratando de distorsionar todos los elementos probatorios, ya sea en el vehículo o en este otro lugar o ámbito donde se encontró el cuerpo.
pero creo que soy muy optimista, son muy contundentes las imágenes y con las labores periciales complementarias, evidentemente le va a quedar a la Fiscalía una muy clara, quizás, categorización del hecho y probable imputación del mismo. Muchas gracias por haber venido por el tiempo. Mauro.